¿Cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla la concesión de este título de ciudad a la entonces Villa del Carmen? La concesión del título de ciudad a la Villa del Carmen tiene no solo un trasfondo económico y social, sino antes bien un motivo político que amerita ser explicado. Para ello, nos remontaremos a mediados del siglo XVIII, cuando surge la Ilustración como un movimiento cultural e intelectual que buscaba disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, haciendo uso del conocimiento y la razón. De este movimiento surgen las ideas de libertad, progreso, tolerancia, fraternidad, la idea de gobierno constitucionalista, la separación del gobierno y la iglesia que constituyeron los pilares para la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. De la Ilustración surge la idea del liberalismo, la cual buscaba acabar con los privilegios que gozaba la nobleza y se pugnaba por los derechos del hombre, como lo son la libertad de expresión, prensa, reunión y asociación. Se manifestaban contra los abusos de la monarquía sobre sus propiedades y personas. Por ello, coincidían en que los monarcas no podían ser absolutos, sino tener límites, y que estos límites estuvieran garantizados en las leyes. Es así como nace la monarquía constitucional, hoy vigente todavía en España, en Inglaterra y algunos otros países europeos. En el campo económico, el liberalismo propugnaba por una total libertad, que nada se opusiera al comercio. Se consideraba a la propiedad privada como esencial para el desarrollo de la economía. La libertad de competencia y de contratación dejaba prácticamente fuera al Estado de cualquier monopolio o control sobre el comercio de su nación. La función del Estado, según la teoría liberal, sería el encargarse del orden y protección de los derechos de los ciudadanos. A los derechos del hombre, consagrados precisamente en la Declaración de Derechos del Hombre, se incluyó, con el paso del tiempo, la libertad de sufragio, la cual le dio la oportunidad a la burguesía de entablar la lucha por el poder político y la modificación radical de los antiquísimos esquemas de obtención de poder que existían todavía en Europa y en la Nueva España. Los puertos de Carmen y Campeche, al ser lugares de flujo de viajeros y marinos que recorrían los principales puertos de Europa, fueron quienes absorbían las nuevas ideas y las daban a conocer entre la población, entre la sociedad de aquel entonces. Inclusive, muchos de esos marinos fincaron su residencia en la isla. Franceses, ingleses, italianos, entre otras nacionalidades. Con el tiempo, estos extranjeros radicados en Carmen deciden enviar a sus hijos a estudiar a Europa para hacer estudios profesionales. Al regresar, esos hijos traían consigo también las ideas de la Ilustración y del liberalismo, que con el tiempo habrían de defender o no, de acuerdo a su conveniencia. Es precisamente la Ilustración la que dio origen, entre otros motivos, a la idea de independencia de la Nueva España con respecto a su entonces metrópoli, España. Las ideas liberales comenzaron a esparcirse entre los grupos políticos y económicos de las distintas regiones que conformaban al virreinato. Para el caso de la península de Yucatán, en el siglo XIX, esas ideas entre liberalismo y monarquía absoluta provocaron choques entre las élites campechanas y yucatecas. Choques que derivaron en conflictos
recelos, injurias y traiciones entre ambas ciudades, Mérida y Campeche. Pero cuando los intereses económicos de dichas élites se veían afectadas, hacían frente común, entonces sí, ante las amenazas. Esto se puede apreciar en la célebre separación de la península de Yucatán con respecto a la República Mexicana en el año de 1840, a causa de que en 1838 México, gobernado en ese entonces por Antonio López de Santa Anna, decide aplicar el sistema de leva en todo el país. ¿Qué es el sistema de leva? Es cuando el gobierno decide reclutar entre la población a los soldados para que vayan y combatan en alguna guerra. En el caso de México, Antonio López de Santa Anna en ese entonces, recordemos que estaba en guerra contra los Estados Unidos y por ello recurre al sistema de leva, ya que el ejército mexicano se encontraba muy mermado. Obviamente, los hacendados, tanto yucatecos como campechanos, salieron en contra del gobierno centralista, ya que estaban preocupados porque Santa Anna se llevaría precisamente a la única fuerza de trabajo que existía en ese entonces en la península de Yucatán, que eran los campesinos mayas, los cuales trabajaban como peones en las haciendas. Aquí cabe aclarar lo siguiente: no confundamos el interés económico por conservar a los peones por un interés humanitario. No olvidemos también los maltratos que sufrieron nuestros hermanos mayas precisamente a manos de la llamada casta divina, conformada por los ricos hacendados que vivían en todo lo largo y ancho de la península de Yucatán. Afortunadamente, las pretensiones de las élites campechanas y yucatecas fueron echadas abajo el 17 de agosto de 1848, cuando las tropas mexicanas vencen a las de la autoproclamada República de Yucatán, y esta es reincorporada a la fuerza a la República Mexicana. La historia del Partido del Carmen no es tan diferente de lo que ocurría en Campeche y Mérida. Entre 1821 y 1857, en el Partido del Carmen se consolida una mentalidad social y política. Menciona Claudio Vadillo de una élite surgida al amparo de la explotación de las maderas, especialmente el palo de tinte, que antaño fuera el botín más preciado por los piratas ingleses, franceses y holandeses que a principios del siglo XVIII asolaban toda la costa campechana y la laguna de Términos. Es precisamente el control de la explotación y exportación del palo de tinte el que permite el engrandecimiento material y político del Partido del Carmen, así como de la Villa del Carmen, a la cual se le otorga la oportunidad de competir de igual a igual con el Partido de Campeche. Como se mencionó también hace un momento, entre el periodo de 1821 a 1857, Carmen vivió en carne propia y muchas veces sin pedirlo decisiones tomadas por el gobierno de la República en turno. El 2 de septiembre de 1822, por ejemplo, Agustín de Iturbide
primer emperador del México posindependiente, dispone que el Carmen dependiera, por error, del estado de Puebla. En agosto de 1823, la incorpora a la jurisdicción de Tabasco. Y por último, en agosto de 1824, la regresa de nuevo al dominio de Yucatán, de la cual dependía antes de 1822. El 27 de febrero de 1840, la guarnición y vecindario del Carmen se adhirieron al movimiento yucateco por el restablecimiento del sistema federal en contra del gobierno centralista instaurado por Antonio López de Santa Anna. Pero en agosto de 1842, arriba a la isla una expedición militar enviada precisamente por Santa Anna con el fin de someter a la península de Yucatán, haciendo capitular a los carmelitas y regresándolos al sistema centralista, y sustraídos del gobierno de Yucatán hasta 1844, cuando le devuelven a la jurisdicción de Yucatán la isla del Carmen. En 1846, el estado de Yucatán estaba en arreglos para reincorporarse a la República Mexicana. Recordemos que se había separado de la República Mexicana y en 1846 ya estaba llegando a un acuerdo con Antonio López de Santa Anna para reincorporarse de nueva cuenta a la República Mexicana. Sin embargo, el grupo mendista de la ciudad de Campeche deseaba postergar la reincorporación hasta que la situación política del país fuese estable, y más aún sabiendo la declaración de guerra entre México y los Estados Unidos. Gobernaba Miguel Barbachano el estado de Yucatán, al cual pertenecía tanto Carmen como Campeche. Barbachano tenía una marcada rivalidad con Santiago Méndez, líder precisamente del grupo mendista, con sede en la ciudad de Campeche. Los mendistas se pronunciaron en contra de el gobierno barbachano, desconociéndolo y pronunciándose a favor de Domingo Barret, quien en ese momento ejercía el cargo de jefe político de Campeche. El Carmen secunda el movimiento de Campeche y jura la Constitución de 1841, que restablecía la soberanía e independencia de la península. En esas estaban cuando, de manera intempestiva, entran el 21 de abril de 1847 al puerto lagunero los buques norteamericanos, ocupando la isla el 16 de mayo sin encontrar resistencia alguna. La invasión norteamericana termina cuando el gobierno de Santa Anna capitula y cede Texas a los norteamericanos. Es cuando los buques norteamericanos se retiran entonces de la isla. Pero las revueltas y los motines no cesaban en territorio yucateco. En el mes de septiembre de 1853 estalla una nueva rebelión en Valladolid, Yucatán, acaudillada por el coronel Manuel Cepeda y dirigida en contra del gobierno local, que era marcadamente pro-santanista. Este movimiento provoca la respuesta del general Antonio López de Santa Anna, quien, temeroso de una nueva escisión de Yucatán, emite un decreto que, al mismo tiempo que salvaguarda una parte del territorio de la península, es un claro mensaje
a la élite campechana y yucateca de que ya no estaba dispuesto a tolerar un nuevo conflicto contra su gobierno y menos con ideas separatistas. Este contragolpe, como lo llamó Justo Sierra O'Reilly, fue la creación del Territorio del Carmen mediante el decreto con fecha del 16 de octubre de 1853 que dice: Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de división, caballero de la Gran Cruz Real y distinguida Orden Española de Carlos III y presidente de la República Mexicana, a los habitantes de ella sabed que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferirme, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo primero. Se declara territorio la isla del Carmen, independiente del gobierno de Yucatán y sujeta solo al gobierno general. Artículo segundo. Un general en jefe del ejército o de la marina será el comandante general del territorio que se denominará de la isla del Carmen. El comandante general tendrá el mando superior político y ejercerá su dirección en toda la isla, desempeñando el gobierno con las facultades que compete a los gobernadores la ley del 11 de mayo del presente año. Por tanto, mando se imprima, publique y circule y se dé el debido cumplimiento dado en el Palacio General de Tacubaya a 16 de octubre de 1853. Indudablemente, a pesar de la corta existencia del territorio, hubo un gran avance material y económico que benefició principalmente a la Villa del Carmen y a su oligarquía. Tomás Marín, quien había sido nombrado gobernador del recién creado territorio del Carmen, fue el gran impulsor de las obras materiales en la villa, al trazar las calles 20, 22, 24 y 26, en donde además se construyeron nuevas edificaciones, se reconstruye la iglesia del Carmen, que había sido dañada por incendios anteriores, así como la hoy Plaza Zaragoza, se construyen el hospital y un cementerio. Se drenan diversos arroyos y canales de la isla, al tiempo que se les construye una serie de 12 puentes. En el aspecto educativo, se abre una escuela comercial que será el primer antecedente del Liceo Carmelita. Don Gabriel González Mier hace una comparación entre el antes y el después de la llegada del general Marín al Carmen. ¿Qué era el Carmen por aquellos días? Un villorrio, lugar en que no hay un campanario, un minarete, una construcción que sobresalga. No pasa de ser un lugarejo, un punto de la costa que llevaba más de una centuria de embarcar palo de tinte y maderas finas. No había pasado de ser tan solo un caserío como antes. Llega Marín y, como por encanto, comienza una etapa de mejoras públicas. Sin embargo, el sueño duraría muy poco. La revolución de Ayutla acabaría con él. En el mes de septiembre de 1855, triunfó la revolución de Ayutla, iniciada el 1 de marzo de 1854, y que, encabezada por los liberales, derroca al dictador Santa Anna. Santa Anna había sido el principal respaldo del territorio del Carmen ante los incesantes ataques del gobierno de Yucatán y de los políticos campechanos. Envidiosos ambos,
del progreso notorio, tanto en lo material como en lo económico y en lo cultural del territorio del Carmen. Sube al poder como presidente de la República el general Ignacio Comonfort, líder de los liberales, y el 4 de noviembre de 1855 el general Tomás Marín renuncia como gobernador del territorio del Carmen. El 17 de diciembre de 1856, el Congreso de la Unión aprueba el proyecto de decreto presentado por los diputados de Yucatán para la reincorporación del Carmen al Estado, y que representa un triunfo de la oligarquía yucateca y campechana sobre los defensores, entre los que destacaba en esos últimos don Arturo Shields, Victoriano Nieves y Pedro Requena. Al respecto, don Arturo Shields, tristemente decepcionado, expresaría toda su enorme desilusión a través de las siguientes palabras: el Congreso Constituyente, con todos los congresos, dominado por un espíritu de exaltación y favoritismo, y sin atender a los repetidos clamores de aquellos habitantes del Carmen, ni a sus múltiples representaciones, quitó a un hermoso país la grata esperanza que tenía de progresar a la sombra benéfica y protectora de su independencia. Y añade: la isla del Carmen, que debiera figurar a escala mayor, tornó a fundirse entre los pueblos insignificantes de Yucatán. Es así como, ante la inminente incorporación del territorio del Carmen al estado de Yucatán, y a manera de premio de consolación, como bien menciona el doctor Daniel Cantarell, se le otorga el 10 de julio de 1856, por medio del decreto 4726, el título de ciudad a la entonces Villa del Carmen. El mencionado decreto decía lo siguiente: Pedro Requena, jefe superior interino del territorio de la isla del Carmen, a sus habitantes, sabed que por la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación se me ha dirigido el decreto siguiente. Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, sección segunda. El excelentísimo señor presidente sustituto se ha servido dirigirme el decreto que sigue. Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella sabed que en uso de las facultades que me concede el plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo único. En consideración a la importancia que bajo todos los aspectos ha llegado a adquirir la capital del territorio del Carmen, se le concede a esta el título de Ciudad del Carmen. Por tanto, mando se imprima, circule y se le dé el debido cumplimiento, Palacio Nacional, en México, a 10 de julio de 1856, Ignacio Comonfort. Obviamente, después de ese paliativo o premio de consolación, como lo menciona Cantarell, las cosas no se iban a quedar así. Habiendo perdido Carmen su condición de territorio y su reincorporación al estado de Yucatán, y aprovechando también la agitación política que había no solamente en la península, sino en todo el país, se aliaron con la oligarquía campechana y entre ambas decidieron unirse para conformar el nuevo estado de Campeche. La oligarquía lagunera y la oligarquía campechana
empezaron a moverse para solicitar la separación del distrito de Campeche del estado de Yucatán el 7 de agosto de 1857 y que concluye en la conformación del estado de Campeche, reconocido por el Congreso de la Unión el día 29 de abril de 1863, lo cual representa contradictoriamente o paradójicamente la unión entre Campeche y Carmen para separarse del estado de Yucatán. Es así como en medio de una gran agitación política y bélica en el país y en la península de Yucatán, como se da la concesión del título de ciudad a esta bella comunidad del Golfo de México, la Perla del Golfo, ciudad que hoy en día sigue pujando vigorosamente para crecer, gracias al trabajo incansable de sus habitantes, nativos y migrantes, que han sido cobijados por el cariño de este puerto que le da la oportunidad a todos los que nacen y llegan a él.